nos amó. Buenos días, Iglesia de Vida. Bienvenido a una celebración más. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso que está empezar el domingo de la mañana, buscando su presencia. Está hermoso el día, hermoso para orar y para dormir, para seguir durmiendo en la cama, para comer una fita. Pero qué hermoso y qué precioso es aprovechar bien el tiempo, como dice la palabra de Dios, y buscar de su presencia. Ya hace 2 domingos dividimos la inauguración del lema. El lema de tenemos acepta y prepárate para cumplir con tu llamado. Dios está llamando. Y Dios llamó y sigue llamando. Y me encantó. Mi hija fue la que diseñó no, pues a mi hija me gustó con el modernismo, pero en el teléfono está el aceptar el llamado. Cuando suena el teléfono, primero que fijamos, lo tenemos registrado, es en spam, y lo cortamos enseguida porque está guardando datos, pero lo primero lo fijamos, ¿no? Y en ese fijarte que te salta el nombre, vos decís, ¿lo atiendo o no lo atiendo? ¿Le clavo el mismo y no lo atiendo? ¿O no atiendo? Sea quien sea, ¿no? A veces pasa el llamado, cuando te llama, quien te llama, uno puede tomar la decisión que hace. Ahora este año, si te fijas en tu celu, vas a recibir llamadas desde el cielo. Todo este año Dios se va a querer comunicar, se está comunicando con vos y te va a salir el número celestial. Ahora, como dice en el celu, dice acá o allá, dice, ¿aceptas? ¿Vas a aceptar el llamado? Dios te está llamando. Dios sigue hablando con su pueblo. Y es un año donde Dios está clamando y cada vez llamando de Dios, cada vez más fuerte. ¿Sabe por qué cada vez es más fuerte el llamado de Dios? Porque el tiempo se está acortando. Porque el Señor está viniendo. Ahora Dios en este año, como una vez nos llamó y aceptamos el llamado y le dejamos entrar en nuestro corazón, Él sigue llamando. Y hay muchas personas que Dios quiere llamar a través de tu vida y mi vida. Es un año donde tenemos que ser el portavoz de Dios y empezar, ahora sí, este desafío que tienes que aceptar, como cada desafío que el Señor año tras año nos da. Año tras año Dios nos da un desafío. Pudo haber pasado mucho y tenemos unos colgados y otros guardados. Ahora, ¿cuántos llamados del Señor? Ahora, ¿cuál de todo aceptaste? ¿Cuál de todos esos llamados que si empezamos a tirar en este lugar están llamados? ¿De cuál de todo eso lo aceptaste? ¿O dejaste pasar la llamada? Y te perdiste la bendición. ¿Y por qué este año nos vamos a enfocar en aceptar? Porque una vez que aceptamos el llamado, nos vamos a tener que preparar para el llamado. Porque uno acepta el llamado y si no se prepara, te quedaste en el camino. Por eso es aceptar el llamado y prepararte para el llamado especial que Dios tiene para vos. ¿Y cuál es el llamado? Vamos a buscar en la palabra de Dios, en Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 41 y 42. Este es el clamor de Dios. Esto es el llamado de Dios. Que Dios está llamando y dice así. Y fíjense, porque voy a cambiar, dice la palabra no sacar ni poner. Pero bueno, Dios me va a entender porque quiero cambiar unas palabras. Dice la palabra de Dios. Él acercándose, Jesús acercándose a Argentina, le dice que sale, ¿no?
entendiera el camino de paz. Jesús está mirando a Argentina, está mirando a Argentina y dice, y llorando, y llorando. ¿Por qué llorando? Porque ve a los gobernantes que le están dando la espalda. ¿Por qué está llorando Jesús? Porque Dios está triste. Porque ve sangre. Porque ve pecado. Porque ve oscuridad. Porque ve violencia. ¿Qué hace Jesús cuando mira a Granero Baigorria y mira a Rosario? Hay un pueblo, sí, hay un remanente, está la iglesia. Pero dice que cuando Jesús se acercaba a Jerusalén y se acercaba y veía la ciudad, se frenó y dice, y comenzó a llorar, se empezó a compugir su corazón, diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de paz? Jesús quiere que Argentina, Jesús quiere que Baigorria, que Rosario entendiera. Ese es el llamado que Dios está haciendo. Dios nos está llamando a que tomemos el desafío, porque hay personas, hay familias. Jesús mira nuestra familia, Jesús mira nuestra vida. Y Él está llamando, y Él está diciendo, ¿cómo me gustaría que tu hogar, cómo me gustaría que estén transitando por camino de paz? Porque Él se le duele el corazón a Dios cuando ve familias peleadas, cuando ve iglesias peleadas, cuando ve hermanos uno contra el otro. Y ese es el llamado urgente, porque hay familias, porque hay barrios, porque hay jóvenes, porque hay adolescentes que están sufriendo, hay jóvenes que están siendo lastimados por el pecado, no están en paz. Hay jóvenes y grandes que se están lacerando los brazos, algo de demoníaco, esa lucha que están teniendo, y estamos hablando a veces hasta de cristianos. A mí hace un tiempo me tocó charlar con un joven, venía a la iglesia, escuchaba la palabra, y en una charla sentado ahí, vi que tenía un pasanete. Digo, ¿qué te pasa? ¿Te lesionaste la mano? No. Digo, ¿qué te pasa? ¿Te caíste? Y hizo así, y seguía teniendo más datos. Le dije, ¿por qué el brazo? ¿Por qué el brazo? Me mostró el brazo. Tenía cortada todo el brazo, llorando, me decía, no puedo, me fuerte. Yo no entiendo, no tuve ese espíritu pero cuál era la satisfacción o cuál era. Yo sé que en la antigüedad los sacerdotes se laceraban, se pegaban porque luchaban con pecado y querían que a través del sufrimiento y de eso que estaban sufriendo Dios lo perdonara. Pero algo de demoníaco. Así tenemos jóvenes, hijos nuestros, que hoy están sufriendo porque vienen a nuestras casas y le estamos hablando de este amor de Dios y estamos predicando, vienen a las congregaciones y escuchan los llamados de Dios, escuchan la palabra de Dios, pero ellos viven otra realidad. Ellos no están entendiendo. Y nosotros todavía seguimos mirándonos en el ombligo, nuestros problemas. Cuando Dios dice, yo estoy llamando. Ahora, iglesia, ¿vamos a entender el llamado de Dios o lo vamos a dejar pasar? Vamos a entender que Dios está llamando porque Jesús está mirando a Baigorria y Él se está entristeciendo porque se están matando en el Baigorria. Sabemos que hay crimen, que hay asesinato, que hay drogas. Y si mira la iglesia, si Jesús mira la iglesia, y yo ahora hablo de la local, de Arco de Vida, si Jesús mira Arco de Vida y nos mira a cada uno de nosotros, ¿será que se entristece su corazón porque todavía no estamos caminando desde la
Por eso es importante, hermano y hermana, que podamos entender que Dios está llamando a su iglesia. Nos está llamando para que entendamos y aceptemos ese llamado. ¿Y cuál es ese llamado? ¿Cuál es ese llamado que Dios quiere que nos va haciendo y quiere que aceptemos? Y hay un versículo conocidísimo de la Biblia, el más conocido de la Biblia, y es el versículo que encierra toda la Biblia. Hay un solo versículo que encierra desde Génesis a Apocalipsis. Ahí está todo. Es el corazón de Dios. Es el corazón. ¿Vos querés saber cuál es el corazón de tu Dios? ¿Vos querés saber cuál es el llamado máximo de Dios? ¿Y cuál es? Busquemos Juan 3:16. Busque Juan 3:16. Este es el corazón de Dios. Este es. Acá en este Juan 3:16 tan conocido se encierra Génesis y Apocalipsis. Todo se encierra, está significado en esto. Y dice así la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el llamado. En el cartel vamos a ver Marcos, que es el texto inspirador de todo este año. Pero todo este año vamos, digamos, a enfocar a que entendamos cuál es el llamado. Porque si venimos a la iglesia porque estoy mal, venimos porque tengo a mi hijo alejado, quiero seguir a la iglesia porque Dios me tiene que traer, venimos de la elección, Dios voy a la iglesia porque voy a hacer una palabra, Dios va a venir acá a la iglesia y Dios te va a llamar y va a decir, vos venís y yo te envío para acá. El llamado es porque yo amo al mundo y mandé a mi Hijo Jesucristo. Y lo que yo quiero que vos recibas, dice Dios, y que esté atento a este llamado, a que afuera hay personas que se están muriendo, que en esta familia hay personas que se están muriendo. Pastor, pero yo te digo, aceptar el llamado, aceptar el llamado. ¿Te estás quedando en tu casa llorando? ¿Te estás quedando en tu casa porque tus problemas no se van a solucionar? ¿No será que no aceptaste el llamado? ¿No será que mientras vos aceptes el llamado y hagas lo que no el pastor dice, es un mandato del Señor? No es que la iglesia esté, no, es el mandato que Dios hace, no a los pastores, no a los misioneros, a cada uno de nosotros. Ir y hacer discípulos. Es lo que dice, si buscan después Marcos. Y es así. Van a ver que eso es para cada uno de ustedes. Y mientras vamos cumpliendo el llamado y preparamos para el llamado, cada uno tiene un llamado específico. Cada uno este año Dios nos va a llamar a cada uno para cumplir una función, pero ¿cuál es la función? Quiero que sepamos en la iglesia. Cada uno que estemos trabajando en el área que estemos trabajando, vamos a estar enfocados. A veces nos enfocamos en los talleres, en problemas específicos de la familia. Ahora, el grito de Dios de este año es que cada persona que Dios nos permita tener se encuentre con Jesús. Es lo que el corazón de Dios. Juan 3:16. Que cada persona que venga con un problema, que venga con una situación crítica de enfermedad, de cáncer, de lo que se está escuchando el llamado de este papá, que el niño que le agarró una situación muy crítica y estaba con respiradores, los pronósticos estaba, y Dios está haciendo la obra. Ahora, todo y cada uno que estamos escuchando de esto, estamos orando por la sanidad, pero Dios te dio la oportunidad de estar con ese papá. No le hablé de la sanidad de su hijo, hablarle del corazón de Dios, de Juan 3:16, porque ese papá, hoy Dios por su gracia lo salva para mostrar su poder, pero mañana se enferma de nuevo. Pasado va a tener un problema. Ahora, cuando vos le das el mensaje de salvación, cuando ese papá acepta el llamado, cuando ese papá deja que Cristo entre en su corazón,
pero ya tiene herramientas para todo el camino hasta la eternidad. Pero nosotros estamos y vamos a orar, vamos a ayunar, y Dios su misericordia lo sabe, lo va a sacar. Por eso, el título de esta mañana y la charla de esta mañana, ¿cuál es el llamado? Dios nos está llamando a ser discípulos. El título de esta mañana, si pasamos, es llamado a ser discípulos. Dios, en esta mañana, enfocado al lema de este año, está llamando no cristianos, discípulos. Dios está llamando, por una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser discípulo. Una cosa es ser la multitud y otra cosa es ser seguidores. Ahora, cuando vos sos discípulo, tenés que tener el corazón de tu hermano. Yo quiero ser discípulo, ¿tengo el corazón de hermano? ¿Cuál es el corazón de Juan 3:16? Tenés el corazón, tenés que tener, porque si Cristo está en tu vida, tenés el corazón de Cristo. Dios sacó ese corazón de piedra y puso un corazón de carne, puso su espíritu está en tu corazón. Tu corazón late al mismo ritmo que Jesucristo. Juan 3:16. Juan 3:16. Y este año, aún cuando estés pasando problemas, aún cuando estés pasando situaciones críticas, situaciones que era tu vida, pero mi corazón está Juan 3:16. Yo acepté el llamado y no le voy a poner el rojo, sino el verde hacia mi plan. Y a pesar de que mi vida fue una situación difícil, mi hogar puede ser un calvario, aunque pueda, pero voy a aceptar el llamado, el desafío de este año de Juan 3:16. Y Dios quiere que vos y yo seamos discípulos. Ahora, estudiando la palabra del Nuevo Testamento, en la palabra de Dios, encontré discípulos que son, acá, encubiertos. Había muchos discípulos que eran encubiertos, que eran discípulos de Cristo, pero pasaron desapercibidos porque no se identificaban como a simple vista. Creían en Jesús, sabían que era el Mesías, pero estaban encubiertos. Ahora Dios está llamando en esta mañana y nos va a hablar que Dios quiere que vos y yo seamos discípulos, pero no un discípulo encubierto, sino que seamos un discípulo. ¿Y qué es un discípulo encubierto? Busquemos Juan, capítulo 7, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 13. Nicodemo era un discípulo encubierto. Él creía en Jesús, él sabía que era el Mesías, mejor de noche. No quería que nadie supiera que él sabía que era el Mesías. Él quería ser discípulo, pero en la sombra. Y Dios no recibe el discípulo en la sombra. Dios está buscando discípulos con su corazón y que nos cuenten. Dice así la palabra de Dios. En Juan capítulo 7, versículo 13, dice: pero nadie se atrevía a hablar bien de él en el pueblo por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Muchos en la época de Jesús había discípulos que creían en Jesús, que sabían que era el Mesías, pero por miedo a que no dejaran entrar en la sinagoga o que no tuvieran los privilegios, no se la jugaban. Eran discípulos encubiertos. Era como Nicodemo, que fue a la noche. ¿Por qué fue a la noche? Porque él tenía un lugar de privilegio, porque era una persona conocida. Y él sabía, pero él no quería perder la beneficio. ¿Saben, hermano? A Dios no recibe discípulos encubiertos. Porque cuando vos te haces reconocer como discípulo de Cristo, es como usar de todo el domingo pasado. Empezar a pinchar. Cuando empezamos realmente a testificarnos como Cristo en nuestra familia, ya empezamos como comodidad. Ya nos invitan a las reuniones, pero ya y nos sentimos alegados porque dice que los pongan a orar.
Dios lo reconoce. Ahora, si somos discípulos no encubiertos, donde estemos en las reuniones, en todo, no podemos callar el corazón de Dios. No podemos dejar pasar cosas que a Dios no le agrada o ser parte de cosas que a Dios no le agrada. Entonces, cuando empezamos a compartir eso, ya empezamos a molestar, ya empezamos a incomodar. Ahora, si vos no pinchás, si vos no incomodás a tu familia, si vos no sos incomodidad en el barrio, en el trabajo, ¿no será que sos como Nicodemo? ¿No será que somos discípulos, pero encubiertos? Había otro discípulo encubierto. Busquen Juan capítulo 19, versículo. Vamos a ver otro. ¿Saben que el nombre del otro tiene encubierto? Acá está encubierto. Acá le dijo, no le sirvo a hacer esto. José de Arimatea. José de Arimatea era un discípulo de Cristo, pero estaba encubierto. Hasta en un momento no le importó más nada y pasó a ser de encubierto a ser un discípulo de Cristo visible. Busquemos Juan, versículo 18, y dice así la palabra de Dios. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor al líder judío, pidió permiso a Pilato. Acá se identificó la constante, es incógnito. Pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso a José, fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Hasta ese momento, José de Arimatea era un discípulo encubierto. Pero dijo, se terminó. No puedo más tapar el sol con las manos. Me la voy a jugar. Voy a decir a mi compañero, a mis líderes, conozco a Jesucristo. Yo soy seguidor de Cristo. Por eso este año Dios nos está llamando, iglesia, a dejar la parte de ser cristianos en encubierto y empecemos a salir adelante y empezar a... Porque cuando uno se empieza a mostrar como cristiano en la escuela, en la facultad, en el trabajo, empezamos a incomodar. Y ahora les explico por qué. Justo cuando estaba preparando este mensaje, recibí un mensaje, un llamado. Vamos a buscar en la palabra de Dios, Mateo capítulo 10, versículo 16 al 18. Y dice así la palabra de Dios. Miren, los envío como ovejas en medio del lobo. Por lo tanto, sean astutos como serpientes y inofensivos como paloma. Tenemos cuidado, pensemos en esto. Dice, miren, los envío como ovejas. Dice, hacer ustedes, al aceptar el llamado, se van a identificar como seguidores de Cristo, se van a identificar como mis discípulos. Ahora, cuando acepten este llamado, cuando acepten realmente y muestren a los demás que están, lo mando en medio de los. Vivimos una sociedad donde está muy fuerte todos los valores que para la palabra de Dios es pecado. Ahora, cuando nosotros dejamos de ser discípulos encubiertos y somos discípulos demostrativos, tenemos que empezar a chocar con esa ideología. Y en todo lugar. No podemos aceptar, porque si no somos discípulos encubiertos. Por eso Dios ahora dice, sean astutos. Y esa palabra yo la puedo cambiar por esto. Dios nos está mandando a aceptar el llamado, pero ¿sabe qué dice? En un mundo, en una Argentina donde las leyes están muy fuertes, donde la ideología está muy pesada, donde los pensamientos están muy cambiados. Ahora, sean
para predicar a Cristo creativo. Yo quiero cambiar la palabra culto por la palabra creativo. ¿Por qué? Porque este año Dios quiere que seamos creativos. Dios quiere que este año cada ministerio, cada líder, cada persona que tenemos que estar a cargo, seamos creativos en el ministerio para poder predicar a Dios. Creativo. A ver, la palabra no cambia, pero el formato sí. Porque a veces venimos con cosas que ya los jóvenes no les gustan, los adolescentes no les gustan, porque es como que damos una actitud de pena si no ven acá. La palabra es la misma, pero cuidado, es un camino muy fino. No nos queremos imitar al mundo. Ellos tienen que imitar a nosotros, pero somos creativos. Usemos las habilidades que Dios te dio, cuando Dios te llama, porque Dios te dio un llamado, te dio habilidades. Seamos creativos este año para alcanzar los objetivos. Seamos creativos en hacer actividades. ¿Para qué? Para que la gente se sienta agradable. A veces ni los cristianos tienen deseo de venir a la iglesia. Eso se llama otra cosa. Pensamos que Dios por la gente viene aquí, ahora tenemos que convencer al cristiano a que venga. Ahora, tenemos que entender, por eso dice, miren, los envío como ovejas en medio de lobo, por lo tanto, sean creativos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado, dice, porque los entregarán a tribunales y los azotarán con látigo, que las sinagogas serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis discípulos, ser mis seguidores. Es que vamos a recibir esto, hermano. No esperen aplausos. Ahora, si el mundo te aplaude, si los gobernantes te palmean, es que algo no está haciendo. Sinceramente, si sos discípulo de Cristo y oramos por nuestros gobernantes, hablamos por nuestros amigos, por nuestros familiares, seguramente se dice una palabra y la palabra viene del Espíritu, lo incomodaste. Si no tiene la oscuridad, no es compatible con la luz. Cuando la luz refleja en la oscuridad se siente en peligro. Entonces, cuando vos te sentís bien, hay que ver si no somos discípulos. Por eso dice Jesús, cuando ustedes se identifican como mis seguidores, cuando ustedes muestren el corazón mío, van a ser arrestados, van a ser apedreados, van a ser encarcelados. Nos advirtió Jesús que vamos a ser resistidos. Dice, por reyes, por ser mis seguidores, por ser discípulos. Pero esa será una oportunidad, fíjense, pero eso será una oportunidad para que le hablen a los gobernantes y a las otras y a otros incrédulos acerca de, fíjense, dice, sean inteligentes, sean creativos. Si por identificarse levantó un avispero en la reunión familiar, en un trabajo, en la escuela, usen para predicar, porque dice Jesús, si esto está sucediendo, es porque yo estoy permitiendo que ustedes entren en esos lugares. ¿Para qué? Para que callen, no, para que hablen, para que hablen de Jesucristo. Seamos inteligentes. Si estamos pasando una situación, hay algo que yo vengo hablando de cuando yo he hecho el desafío de orar por 5. Bueno, tengo el solero. Ahí está. Todavía no es el tiempo, pero ahí está. Y Dios este año nos da la oportunidad. Y cada palabra de lo que está acercando, yo sé que lo voy a ver acá. O el grupo este año es un grupo pequeño. Estoy orando para poder que el grupo pequeño invitar al solero. Alguien que todos los años, hace muchos años que lo viene dando la soda. Y nos llevó todo un tiempo. Pero hubo oportunidades de charlas que hacer distinto, lo pinché en algunos lugares, se incomodó y me preguntó. Y hoy está interesado. Por eso dice que cuando llegue ese momento, que a veces llega la aflicción, la prueba de la situación, dice, úsenla para hablar de Jesucristo. ¿Somos discípulos en secreto? ¿Pasamos desapercibidos en la
En segundo lugar, ¿cuál es el segundo lugar? Vamos al segundo lugar. Vamos al segundo lugar. Es esto. Dice, algunos son discípulos secretos de Jesús porque quieren la aprobación humana. Muchos cristianos no se identifican con Cristo en el trabajo, no lo expresan. ¿Por qué? Porque saben que van a ser rechazados, saben que van a tener opresión, saben que entonces dice que algunos son discípulos secretos de Jesús porque quieren la aprobación humana. Y vamos a leer el versículo que voy a explicar. Vamos a leer Juan 12, versículo 42, Juan 12. Juan 12, 42, 43, dice así la palabra de Dios. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él. Había gente que no se animaba a decir, pero había muchos que se había muchos que sí creían en él. Entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos lo expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. O sea, querían agradar más a los hombres, al grupo de trabajo, al grupo de su familia, a que no dejen de invitar a las grandes reuniones familiares antes de agradar a Dios. Y Dios nos está diciendo, iglesia, no quiero discípulos ocultos. Quiero que sean discípulos creativos que identifiquen y que tengan mi corazón. Cuando estaba preparando este mensaje, llegaba a este punto, por eso lo estaba yendo este punto acá, estaba poniendo la computadora, meditando, llamando por el Señor, por el mensaje. Me suena el teléfono, ¡wow! A la iglesia, me suena el teléfono. Y digo, ¿será el llamado de Dios? ¿Será el llamado celestial? Y lo levanté. Y Matías no ya conocía, lo acepté llamando, le digo, hola. Y me dice, Felipe, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo andaba? Bien, pero quiero hacer una pregunta. Dale, decime una pregunta. Y le digo, esto, la verdad, decímelo. ¿En tu congreso se sigue congregando fulano? Sí, ¿por qué? No, van a empezar a trabajar conmigo. Yo quiero decir si trabajaba con vos, porque me voy a decir, Felipe, es un lugar muy difícil. Es un lugar donde yo estoy solo. Ahora no voy a estar tan solo, dice, qué bueno, otro cristiano, pero es un lugar hostil. No, bueno, buenísimo, no me lo dices de ahora aquí, así, no va a ser un cristiano tocar dinero, un cristiano en la sombra. Ahora, yo tenía que interpretar este llamado. ¿Me llamó? ¿Con temor? ¿Será que le puso contento porque dije sí se congrega conmigo? ¿Será que en ese lugar hostil, no sé, cuando pensando? No tal, hermano, no vas a ver pensando en la casa. ¿Será que la persona me llamó porque ahora alguien conoce al pastor? ¿Será que dijo, porque lo primero que le dijo, yo lo vi, no lo conocía, estaba cambiando, le dije? Dice, sí, dice, yo voy a la iglesia que pastora tu hermana, tu cuñada. Bueno. Entonces yo digo, ¿cuál fue el tema? Tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón. Y vamos a ver si somos cristianos en las obras o cristianos identificados. Y aunque no sea hostil, aunque te toque ser en la familia, aunque te toque ser en el trabajo, tu comportamiento identifica que sos cristiano. O las obras te ganaron. ¿Por qué no? Dios va a mandar a una persona, porque nada es casualidad para Dios, todo tiene un propósito. Y ahí es donde se va a ver el comprobarlo. Entonces, Dios nos está llamando esta mañana. Sí. ¿Somos cristianos incógnitos o somos cristianos que vamos a Dios? Vamos a buscar la palabra de Dios.
que dice el apóstol Pablo lo dice así. En Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Y dice así la palabra de Dios. Queda claro que no es mi intención, dice Pablo, ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera ganarme a la gente, no sería un siervo de Cristo. ¿Cuál es tu intención? ¿Querés agradar a la gente? Si queremos agradar a la gente, no somos seguidores de Cristo. Si queremos agradar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra sociedad, dejamos de ser seguidores de Cristo. Cuando uno se juega con Cristo, cuando uno entiende el llamado, entiende el corazón de Dios, Juan 3:16, uno entiende que no podemos pasar desapercibidos donde estamos. No podemos en una reunión permitir que se hable situaciones que hacen o entrar en chistes o bromas que están haciendo a otro bullying y entrar como cristiano para ser parte. Dice Pablo, yo no quiero ser agradado a los hombres, sino quiero agradar a Dios. Y Dios en este año quiere levantar discípulos que se jueguen por Él y que busquen ser agradables. A veces nos lleva a situaciones de estar no agradables, no, ser queridos. Pero tenés que luchar, como dijo Susana, tenés que hablar la verdad, tenés que siempre decir, sea quien sea, lo que Dios la palabra, jugate con Cristo. Que Cristo no te va a defraudar, que Cristo te va a sacar victorioso, que aunque te duela, tenés que decir, ¿cuál es el mensaje de Jesús? Vuélvanse a Dios y arrepiéntanse de sus malos caminos. ¿Cuál es? El corazón de Dios. El que dice que no tiene pecado, lo hace a Dios mentiroso. ¿Cuál es esa palabra? El que dice que no tiene pecado. Por eso a veces hablamos no, hermanito, sea tu amigo, sea tu mejor amigo. Hoy que está hablando. Decir que está en pecado, hermano. No somos discípulos pagados por Cristo, no está identificado por Cristo. No podemos palmear la espalda para querer agarrar una amistad cuando estamos agradando a Dios. Por eso, hermano y hermana, no podemos ser cristianos y estar en la pared con uno que dice aceptar el llamado de hablar de Cristo. Y todos hemos pecado, todos hemos pecado. Busquemos Juan capítulo 3. ¿Para cómo nos vamos a jugar por Él? ¿Cómo nos vamos a jugar? ¿Cómo somos discípulos que nos juguemos por Él? Juan capítulo 3, versículo 19 y 21. Dice así la palabra de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo. Pero escuchen, la luz de Dios llegó al mundo. Jesús. Pero la gente amó más a la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malas. Todo lo que hacen el mal odian la luz. Todo lo que está en la oscuridad se van a escapar, odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden descubiertos. Pasa eso. Cuando le presentamos a Cristo, pasemos de ven las faltas, nosotros vemos nuestras faltas, nuestros errores, cuando la luz de Cristo. Ahora, mucha gente no quiere a Cristo, no se quiere jugar. ¿Por qué? Porque están al lado de
donde estemos, hablemos de Jesucristo. Donde estemos, digamos, no estoy de acuerdo con nuestro jefe, una cosa es laboral y otra cosa son los valores. Los valores que Dios nos puso en compasión no se pueden cambiar, aun cuando esos valores dañan a alguien que Dios nos puso en la. Son nuestros valores. Son los que tienen, porque si nosotros cambiamos los valores, estamos cambiando. ¿Entienden lo que está cambiando el Señor? Juan, capítulo 3, versículo 5 al 6. Juan, capítulo 3, versículo 5 al 6. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede producir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu. Nosotros podemos producir hijos. Ser humano. El ser humano tiene la capacidad de producir otro ser humano en la relación sexual. Ahora, en lo espiritual, lo que hace es el Señor. No podemos nosotros, lo que Dios no hace en nuestra vida, pero la vida espiritual nace del Espíritu. Un verdadero discípulo es nacido del Espíritu. Y eso lo hace una relación íntima con el Señor. No lo podemos en la carne, no lo podemos humanamente. Este lo hace en un nacimiento espiritual. Es algo que cuando Dios llama, yo atiendo y ahí se produce el nacimiento. ¿Por qué? Porque Dios me llama, me muestra que Dios me ama, me muestra que estoy en pecado y que necesito su salvación. Y yo acepto ese llamado, reconozco mi pecado, confieso mi pecado, aceptar el llamado. Y ahí nací de nuevo, si fue sincero. Cuando uno nace de nuevo, por eso no podemos ser alguien que no somos. No podemos mostrar algo que no tenemos. No podemos ser distintos, discípulos distintos, si no tenemos distinción con el Señor. Podemos tener habilidades para hablar, podemos tener habilidades para tocar música, podemos tener habilidades para comprender y entender la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué te hace distinto? ¿Sabe qué te hace espiritual y qué te hace ver y mostrar que sos un hijo de Dios? No perfecto, pero que el perfecto está en vos y que realmente amás y que el corazón de Dios está en tu vida, es porque naciste. Por eso tenemos claro. Los seres humanos lo que hacemos es Dios. El que hace el nacimiento es Dios en nosotros. Vamos a leer Juan 3, 14 al 15, y dice así. Y esta es la primera vez que Jesús habla por meditación de lo dice Juan 3, 4, 15, dice, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Acá está predicando el Evangelio. Este es el corazón de Dios. Dice, y así como Moisés, estaba diciendo lo que hablaba de la cruz, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Jesús nos está enseñando que un discípulo, uno que tenga el corazón, no puede dejar de no predicar, no puede dejar de no decir que la única salvación es Jesucristo, que la única forma de entrar a la eternidad se llama, no hay mucho camino, un solo camino, Jesucristo. Dice, así será. Quiero que pasemos la otra vista, a ver si. Ahí está. La otra vista dice, el Evangelio es un mensaje del amor de Dios. Nosotros predicamos el Evangelio es decir a la persona, mira, al pecador, al que no tiene a Cristo, decirle, pase lo que pase, sea lo que sea, decirle, Dios te ama, porque dice, de tal manera, amor. El Evangelio es un Evangelio de amor, es decir, Dios te ama, tiene un plan maravilloso. Después de decir que Dios te ama, decir, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Ahora esa persona que dice, Dios te ama, tal
Cuando un cristiano es luz y habla, es decir, Dios te ama. Tú puedes decir, no, llega el nombre cristiano. Y él llega y digo, cristiano, no, Fili, ¿cómo me amás? Si no sabes lo que sí, y si no sabes lo que soy, Dios te ama, así, Dios te ama. Ahora yo puedo decir, Dios tiene un propósito. Sí, Dios tiene un propósito. Pero para lograr ese propósito, tenés que reconocer que necesitas. Tenés que reconocer que somos muy pecados. No podemos llevar a los pies de Cristo a alguien sin que la persona reconozca que hasta ahí no debe de tocar. ¿Qué necesita de esa persona? ¿Me entienden lo que en esta mañana le evangelio un mensaje de amor? Un mensaje de amor. Leemos, y ya sí, el último versículo, que tal vez ya no nos tomamos el tiempo, aprendiendo. Después vamos a hablar de la verdad. La ovejita más rebelde la pusieron en casa. Y si soy igual con Pina, mucho más ella que la demás. A ver, no soy público para trabajar. Porque de eso que están ustedes. Busquemos el único versículo, el único texto que vamos a leer, Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10. Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10. Dice así la palabra de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. ¿Por qué necesitamos que la persona reconozca que es Dios? Porque la tiene que declarar. Por eso, este año que Dios nos está llamando, nos tenemos que preparar. Vos tenés que preparar. Si querés ser un discípulo, no encubierto, sino un discípulo que este año vamos todas las actividades que vamos a hacer, va a estar enfocada específicamente en las personas con las personas. Porque es el mensaje por excelencia que todos cristianos, porque Dios mandó ir y hacer discípulos, no al pastor, no al misionero, a todos. Todos tenemos la tarea de ir y hacer discípulos porque somos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Una iglesia que está viva, una iglesia que es una iglesia que evangeliza, una iglesia que predica, una iglesia que bautiza, es una iglesia de movimiento. Cuando somos discípulos encubiertos, una iglesia que está pensada, cuando vos y yo salimos de la oscuridad, salimos como en Mateo, salimos y decimos, como digo, yo soy cristiano, esto no comparto, esto no está bien. Y prediquemos de Cristo, vamos a tener muchas personas, no personas, sino almas convertidas a Cristo. Por eso, hermano, este año, Dios está, fíjate seguridad, fíjate que está recibiendo una llamada, y esa semana de la oración. ¿Qué va a hacer? Dios está llamando conmigo. Si no me fijas en mi celular, en mi celular, ¿por qué no busco esto? Porque el celular es lo que más tenemos en el mundo. Fuimos festejando el cumpleaños de mi hija, de mi hijo, ¿no? De Iván, y trajimos toda la comida, toda la receta de papá, le pusimos un chiquito ahí, y traía mi hija. Cuando le digo, voy a sacar a la perra para el cumpleaños, cuando le digo sacar, agarró la perra, no hace nada, no tengo celular. Bueno, lleven las cosas y juego. Yo sabía, porque conozco el lugar de mi auto, yo sé que dónde llevo los celulares, yo sé el lugar específico que llevo los celulares. Entonces, dije, acá que yo me estoy guardando, yo me fijo porque yo sé que los lugares son más celulares. Porque ya tanto tiempo que no sé en el auto, entonces voy a ver, y se fue. La casa de trabajo. Y yo con la linterna, cuando llego, no estaba más mi hija. Había desaparecido. Anda, se fue a buscar el celular. Pero si 5 minutos, dije mi Pérez, no puedo esperar 5 minutos. O sea, no tenemos lápiz, tenemos agenda, tenemos nafo, tenemos todo. No te vas a tomar por acá. Es el lugar donde sabe que no va a poder decir un momento nacional. Es lo que más tenemos en cuenta. Ahí tenemos toda nuestra vida. Dios quiere llamarte ahí. Lo que más te interesa, ahí te tenemos que decir. Aceptar la llamada. Este año tenemos que aceptar la llamada. No nos podemos. También no me estés abriendo
empezar a preparar al pueblo a seguir la fe. Pasa lo que esté pasando, la situación que esté pasando, pero Dios quiere que dejemos de ser José y María en un gobierno que digamos José y María, ahora voy a mostrar que soy Dios. Oramos. Padre celestial, aquel quien nos amó